Bueno, estamos en la quinta parte de esta serie, de este programa que hemos llamado Punto de Partida. Y la premisa detrás de esto es que todo tiene un punto de partida, inclusive la fe tiene un punto de partida. Y para muchos de nosotros, la mayoría recibió esta fe, el punto de partida de nuestra fe fue de niños, la recibimos de nuestros padres, la recibimos de un sacerdote, de un padre, de un pastor, de un cura. Y junto con ella recibimos algunos conceptos de la fe. Dios es bueno, Dios recompensa al que hace lo bueno, Dios castiga a los malos. Y entre esos conceptos que recibimos, nuestra fe, la fe de nuestra infancia, incluía en algún momento alguna versión de orar para pedir perdón por nuestros pecados, ¿sí? Y esto, aunque no necesariamente entendíamos la profundidad de lo que significaba ser un pecador o lo que era un pecado, esto se coló de alguna manera en nuestra oración. Y ya sea que tal vez tú aprendiste el Padre Nuestro y decías perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o quizás te habías aprendido alguna otro tipo de oración, todos nosotros habíamos entendido de que podíamos pedir perdón de pecados y que Dios nos iba a perdonar. Y ahora, como niños, esto funcionaba de maravilla. Esto funcionaba de maravilla porque la realidad es que no habíamos hecho mayor cosa, ¿sí? ¿Qué necesitamos arrepentirnos cuando somos niños? ¿Qué tanto hemos hecho? Señor, perdón porque entré otra vez al cuarto de mi hermana cuando ella me había dicho que no lo había hecho. Está bien. O Señor, perdón porque le mentí a mis papás y no les dije la verdad acerca del examen en el colegio, o no les dije la verdad acerca de algo. Pero el problema es que como adultos, esto crece, estos pecados crecen, estos errores crecen, estos se vuelven más grandes, se vuelven más profundos. Y cuando somos adultos, ya junto con esto viene la culpa y viene la vergüenza, ¿sí? Quizás hay temporadas enteras de nuestra vida que quisiéramos olvidar, que quisiéramos viajar al pasado y completamente borrar o completamente cambiar. Y el sentirnos mal por lo que hemos hecho no es necesariamente algo religioso, sino es porque hay una vergüenza, estamos avergonzados de lo que hemos hecho. Y hay momentos donde quizás, yo no quiero que nadie me pregunte de ese primer matrimonio, no quiero que nadie me pregunte eso. O saben, toda mi época de universidad, es más, de los 18 a los 25 años, está completamente fuera del tema de la conversación. Eso no existió. Si alguien me pregunta si fue a la universidad, la única respuesta que quiero dar es: fui, y ahí se acabó, y no me pregunten más. No quiero dar ningún detalle. Hay ciertos lugares, hay ciertas personas que queremos evitar. Es más, hay lugares por los que ni siquiera nos atrevemos a pasar por ahí, porque nuestro nombre es conocido. Y hemos hecho todo tipo de cosas para tratar de olvidar ese pasado. Hemos hecho todo tipo de cosas para tratar de borrar lo que hicimos, pero de alguna manera solo se requiere a veces escuchar un nombre, ver un rótulo, ver un anuncio en la televisión, ver un pedazo de una película. De alguna manera solo se requiere de una pequeña frase y todo regresa otra vez. Todo viene de regreso a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Qué puede lavar mis pecados? ¿Qué puede borrar mi culpa? ¿Qué puede quitar mi vergüenza y mi dolor? Algunos toman para olvidar. Otros quizás recurren a las drogas o a los fármacos. Otros trabajan duro y están tan enfocados en su trabajo que se logran olvidar temporalmente de lo que ha pasado. Algunos se vuelven generosos y dan dinero a fundaciones quizás para tratar de matar su culpa. Y lo que realmente estamos buscando es que esa vergüenza que sentimos, esa vergüenza que va asociada con lo que hemos hecho con nuestro pasado, desaparezca. O bien que cuando piense en ello todo está bien. Ya puedo pensar en ello de una forma tranquila. Y eso es lo curioso de la vida y lo irónico de la vida quizás. Porque hay cosas que queremos recordar y olvidamos. Y hay cosas que queremos olvidar y recordamos, y no hay forma que podamos olvidarlas. Y hay cosas que con el tiempo se vuelven simpáticas y podemos ya bromear de ellas, pero hay cosas que nunca van a ser simpáticas, nunca van a ser chistosas, nunca vamos a poder bromear acerca de aquella situación o de aquella temporada de nuestra vida, porque es como que las lleváramos con nosotros, como que fuera una nube que nos viene persiguiendo. ¿Qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede borrar mi culpa? ¿Qué puede quitar mi vergüenza? ¿Qué puede quitar mi dolor?
Algunos hacen este juego donde tratan de enterrarlo en el mar de la humanidad y decimos, es que nadie es perfecto y yo no soy perfecto y como nadie es perfecto, entonces está bien. Y ponemos excusas como, es que yo era joven cuando hice eso. O decimos, estaba borracho cuando hice eso, o estaba enojado cuando hice eso. O simplemente me sentía solo y era el paso lógico, o estaba quebrado y por eso hice aquello, o era ignorante y no sabía lo que estaba haciendo. Y aunque todo eso es cierto, sí eras joven y sí eras ignorante y sí quizás estabas borracho, todo eso es cierto. Aún reconociendo esto que es cierto, pareciera que nuestra vergüenza no se va y pareciera que nuestra culpa no desaparece. Y a la raíz de todo esto pareciera que lo que estamos buscando es perdón. Y nos preguntamos, ¿será que hay alguna manera de perdonarme a mí mismo que haga que todo este capítulo quede cerrado? ¿Será que hay alguna manera de alcanzar el perdón y que esta nube deje de seguirme a donde quiera que yo vaya? Ahora, en la semana 2 de esta serie, de este curso, hablamos de la comparación entre los pecados y los errores. Y tú sabes, y queremos catalogar todas nuestras acciones en la categoría de error, pero tú sabes que esto es algo más serio, porque esto ya no se trata de entrar en el cuarto de mi hermana, esto se trata de entrar en el cuarto de alguien más. Esto ya no se trata de tomé unas fichas que encontré en la mesa de noche de mi papá, o aún quizás saqué un billete de su billetera. Esto se trata de que encontré un dinero en las cuentas de la empresa que sabía que nadie lo iba a encontrar, que estaba como perdido en las cuentas y lo tomé y lo agarré. Esto no es un error, porque la realidad es que un error se corrige, pero pareciera que no hay nada que yo pueda hacer para corregir esto que hice. Esto es un error y tú lo sabes, porque un error se trata de no tenía la información para hacer algo, no tenía la información correcta. Pero sabemos que este no es el caso con la mayoría de las cosas, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo y aún así decidí hacerlo, y por eso es que estas situaciones todavía nos persiguen. Es más, si admito que es un pecado, es todavía peor, porque cuando admito que esto es un pecado, no un error, tengo que hacerme responsable de esto. Yo sabía lo que estaba haciendo y aún así lo hice, y esto pareciera que solo alimenta ese círculo, ese ciclo de vergüenza y de culpa y de condenación que yo estoy viviendo. Ahora, independientemente de la religión que tú profeses, todos los sistemas religiosos nos tratan de ofrecer alguna respuesta a esta pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Será que hay algo que puedo hacer? ¿Será que hay alguna forma de lavar mi pecado? ¿Será que hay algo que quite mi culpa? Y sé que no puedo regresar en el tiempo, ¿sí? Sé qué es lo que debo hacer de ahora en adelante, sé qué es lo que debo hacer en el futuro, pero no importa qué tanto haga de ahora en adelante lo que tengo que hacer, o qué tanto deje de hacer lo que no tengo que hacer, nada cambia mi pasado. Y cada sistema religioso, cada libro religioso, cada tradición religiosa ofrecen alguna solución, algún tipo de solución a esta pregunta. Muchos han tratado de borrar su pasado y abrazando alguno de estos sistemas, incluso el cristianismo quizás. Pero para muchos esto ha parecido no funcionar. Y ahora, mientras consideras tu punto de partida en la fe, mientras consideras arrancar de nuevo con Dios y darle una nueva oportunidad a Dios, tienes que entender esto. Aunque muchos sistemas religiosos, todos los sistemas religiosos, ofrecen algún sistema, alguna forma de encontrar perdón, solo hay uno. Solo ha habido una persona en la historia que no ofreció a un sistema, sino que se ofreció a sí mismo como la solución. Todos los sistemas religiosos ofrecen un sistema, pero solo hay una persona que ha dicho: yo no solo ofrezco algo, sino me ofrezco a mí mismo. Yo soy la solución para encontrar este perdón que estás buscando. Ahora, mientras consideras tu nuevo punto de partida, debes saber: quien dijo esto, ya sea o está loco, está completamente demente, o está mintiendo, o está diciendo la verdad. Y si existe la posibilidad de que este hombre esté diciendo la verdad, necesitamos considerar lo que él dijo mientras consideramos este nuevo punto
de partida. Y para verlo, quiero llevarte a una historia en las páginas de la Biblia acerca de un hombre llamado Juan, no Juan el apóstol, sino otro Juan, aunque esté en el libro de Juan. Este era un hombre que se le llamaba Juan el Bautista, no porque fuera Juan el Bautista y no Juan el Pentecostal, sino porque era Juan el que bautizaba. Y este era un hombre que cuando entra a la historia comienza a hacer algo que nadie más había hecho nunca en la historia. Y es que en el judaísmo, cuando alguien quería convertirse en judío, había ciertos lavamientos ceremoniales que se les llamaba bautismos, que lo limpiaban a uno para poder pertenecer, pero Juan el Bautista, en vez de decirles y mandarlos que se fueran a bautizar, comenzó a bautizarlos él. Y esto nadie lo había hecho. Y Juan llegó a ser muy popular en su tiempo. Llegó a ser muy, muy popular en ese tiempo y salían miles y miles de personas a verlo. Y él estaba en el Jordán y habían personas que venían de Judea y de Jerusalén a verlo. Y tienes que saber esto, llegar a donde estaba Juan no era un camino fácil. Sí, si yo pudiera volar, si hubiera podido agarrar un jetpack en aquel entonces, hubiera sido el equivalente como a volar unos 30 kilómetros, pero caminando por los senderos era más el equivalente como a 60 kilómetros. Este era el tipo de camino que la gente tenía que salir temprano en la mañana para llegar tarde en la noche y llegan a ver a Juan y era un camino peligroso, ¿sí? Ahora, acerca de Juan el Bautista, hay un dato solo curioso. Y es que los 4 evangelios nos hablan acerca de Juan el Bautista, ¿sí? Josefo, un historiador judío, que era un historiador no cristiano sino judío, nos habla de Juan el Bautista, y aún el Corán de los musulmanes nos habla de Juan el Bautista casi en los mismos términos de lo que lo hace el Nuevo Testamento. Y solo esto para decirte, estoy hablando de una persona real, una persona histórica, un personaje que vivió en la historia, ¿sí? Y su popularidad llegó a ser tan grande, tan grande, que muchos, aún entre los fariseos, aún entre la secta religiosa de los judíos, llegaron a considerar y preguntarse: ¿será que él es el Mesías? ¿Será que él es el profeta, el que hemos estado esperando? Y un día se animaron y se lo preguntaron, y la Biblia nos narra esta conversación, y el apóstol Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, nos narra la conversación entre Juan el Bautista y estos fariseos, y dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1 y versículo 26, dice así: Juan les respondió diciendo, después de que les negó, él no era el Cristo, les respondió algo interesante y les dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan les está diciendo: ustedes creen que yo soy bueno, ustedes creen que yo soy buen predicador, que tengo unas ideas y unos conceptos maravillosos, ustedes creen que yo sé lo que estoy haciendo. Viene uno después de mí, viene uno que es más grande que yo, viene uno al que yo no soy digno ni siquiera de llamarme su siervo. Y al día siguiente de que los fariseos tienen esta conversación con Juan, la Biblia nos narra la historia y nos dice en el versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está en medio de todo eso, y mientras hay una cola de miles de personas que quieren ser bautizadas, de repente Juan interrumpe todo. Y quizás había una señora ahí que llevaba horas en la cola y le dice: señora, disculpe un momentito, solo necesito decirle algo a todos los que están aquí. Les dice: he aquí, volteando a ver a Jesús, este es el Cordero que Dios ha enviado. Ahora, el pueblo de Israel sabía exactamente qué significaba esto, porque por 1500 años el pueblo de Israel había estado sacrificando corderos y había estado sacrificando ovejas para cubrir los pecados del pueblo. Y es que ellos entendían que cuando alguien pecaba, algo o alguien necesitaba morir. Ellos entendían que al sacrificar un animal estaban diciendo o estaban reconociendo que ellos mismos necesitaban morir, que su pecado era digno de la muerte. Y viene Juan el Bautista y dice: este es el Cordero de Dios, este es el Cordero que Dios envió. Yo imagino que todos han de haber volteado a ver pensando: ahí hay una ovejita, ahí hay un animal que vamos a sacrificar, y voltean a ver a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado no solo de los judíos,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado no solo de aquellos justos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado no solo de Israel. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todo el mundo. Y yo estoy seguro que la gente no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Y en un par de años después encontramos también en el Evangelio de Juan una historia particular acerca de Jesucristo. Y es la historia de Jesús y miren, si Juan había logrado una gran multitud, más la Biblia dice que toda Jerusalén salía a verlo, y creo que eso es una exageración, pero eran tantos que parecía que todos habían venido. Si Juan había logrado juntar una gran multitud, Jesús había juntado el doble. Sí, el ministerio de Jesús había crecido, y una noche Jesús junta a todos sus discípulos y comienzan a celebrar la Pascua. Y hablamos de la Pascua hace algunas semanas, ¿sí? Y la Pascua era una fiesta que diseñada para recordar la salida de Israel de Egipto. Era una fiesta donde recordaban que había un momento, había habido un día donde al pueblo de Dios se le había pedido que sacrificara un cordero, un pequeño cordero, y que agarrara de la sangre del cordero y la rociara en los dinteles de las puertas y de las ventanas, y que confiaran en Dios. Y al día siguiente el pueblo se levanta, y aquellos que habían rociado la sangre se levantan completos, y en todas las demás casas había pasado el ángel de la muerte y había matado al primogénito, pero cuando había visto la sangre había pasado sobre, y en inglés es fenomenal porque la Pascua se llama Passover, pasar sobre, había pasado sobre las casas que tenían la sangre, y al día siguiente de haber sacrificado este cordero, el pueblo se había levantado libre. Y entonces Jesús junta a sus discípulos, están celebrando la Pascua, están recordando esto. Y mientras está celebrando esto, Jesús dice algo que pareciera ser lo más ofensivo del mundo. Nosotros lo vemos con 2000 años de historia que nos dan algo de perspectiva, pero cuando Jesús lo dijo, los discípulos no sabían lo que iba a pasar al día siguiente o ese mismo día. Y Jesús está celebrando la Pascua y les dice: ahora, yo sé que ustedes han hecho esto desde niños habían venido celebrando esta Pascua, celebrando esta fiesta, recordando esto, y Jesús les dice: yo sé que ustedes han hecho esto desde niños, y yo sé que ustedes están recordando lo del ángel y todo esto de Egipto, pero de ahora en adelante, no quiero que celebremos eso. De ahora en adelante quiero que piensen en mí cada vez que comen el pan y comen el vino. Ahora, otra vez, nosotros tenemos a la historia de nuestro lado y nos ayuda, pero este es el equivalente de que yo, Francisco, me parara un día y les dijera: miren, yo sé que la Navidad se trata acerca de Jesús y el nacimiento de Jesús, pero de ahora en adelante ya no vamos a celebrar a Jesús en la Navidad, vamos a celebrar a Francisco. Ya no vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús, vamos a celebrar el mío. De ahora en adelante la Navidad se trata de Francisco. Ahora, ¿regresarías tú? ¿O creerías que estoy loco? Yo imagino a los discípulos diciendo: de ahora en adelante te vamos a celebrar a ti. Sí, dice Jesús, porque este pan ahora representa mi cuerpo que va a ser partido. ¿Cómo así que va a ser partido? ¿Cómo así que este cuerpo va a ser partido? Aquí estás con nosotros. Y Jesús les dice: sí, de ahora en adelante este vino va a representar mi sangre, que será muy pronto derramada por todos ustedes. Ahora, yo creo que la única razón por la que los discípulos no se levantaron y se fueron en ese momento era porque llevaban 3 años caminando con él y habían visto que este Jesús, que aunque a veces decía cosas que sonaban un poco locas, había resucitado muertos y había sanado enfermos, y si él podía resucitar muertos, pues estoy dispuesto a soportar un poquito de locura, porque este hombre obviamente tiene algo que pareciera venir de Dios. Pero esa noche, esa misma noche, Jesucristo es arrestado y sus discípulos salen huyendo. Y Jesucristo fue golpeado y fue crucificado, y los evangelios en medio de todo esto nos narran un detalle maravilloso, y un detalle que pareciera ser irrelevante, si no es porque ya sabemos que lo que Juan el Bautista había dicho acerca de Jesús, y si no es porque ya sabemos que Juan había dicho que era el Cordero de Dios, y porque Jesús mismo había dicho que en su sangre iba a ser un nuevo pacto. Y el detalle es que cuando alguien era crucificado, generalmente la persona moría asfixiada. Y entonces esa persona que estaba clavada y sus pulmones comenzaban a colapsar, podía apoyarse sobre sus piernas, respirar un poco, y el proceso era lento, y a veces personas tardaban días en morirse. Y cuando los romanos se aburrían de verlos ahí sufriendo, les quebraban las piernas
Y entonces se morían más rápido, ya no podían respirar y se asfixiaban. Y sin embargo, cuando los romanos llegan a quererle quebrar las piernas a Jesús, Jesús se había desangrado. Se había desangrado quizás por la sangre que derramó en Getsemaní cuando sudó sangre. Se había desangrado quizás por la corona de espinas y por los latigazos. Se había desangrado quizás porque los mismos romanos le habían atravesado una lanza en su costado. Pero cuando llegan a quebrar las piernas, encuentran a Jesús ya muerto. No se había asfixiado, se había desangrado. Y no le quiebran las piernas porque el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua que habían celebrado, se decía que no podía tener roto ni un solo hueso. Y se había desangrado porque su sangre entera había sido derramada, la misma que iba a cubrir los pecados de todo el mundo. Y unos 20 años después de esto, se levanta un hombre llamado Pablo. Un hombre que no comenzó como Pablo, comenzó como Saulo. Un hombre que había sido asesino de cristianos y que había decidido exterminarlos y perseguirlos, y casi lo logra. Hasta que se convierte en uno porque se encuentra con el mismo Jesús resucitado. Le escribe una carta a un grupo de cristianos. Y a este grupo de cristianos les escribe una carta que yo creo que responde un poquito a la pregunta que nosotros nos hemos hecho: ¿qué puede cubrir mis pecados? Y quizás nos interpreta un poquito todo lo que había pasado con Jesucristo y lo que Juan el Bautista había dicho. Y es una carta que le escribió a los colosenses en el capítulo número 2. Y comienza en el versículo número 13 diciendo así: y vosotros, todos nosotros, todos ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esto es lo que Pablo comienza a explicar. Es fenomenal porque dice: tu pecado creó una deuda, un acta de decretos. Este acta de decretos era algo que acusaba a la persona, era algo que se colgaba en la puerta del deudor para que el mundo entero lo viera y causara vergüenza sobre la persona y todos supieran que él tenía una deuda. ¿Sí? Esta es la razón por la que cuando tú ves a tu pasado te preguntas cómo salir y no lo logras. Porque esta es una deuda real. Lo que pasa es que es una deuda con Dios. Tu pecado creó una deuda, creó un acta de decretos. Y esa es la naturaleza de tu vergüenza, porque esa acta era contraria. Era un acta que te acusaba, ¿sí? Era un acta que te recordaba constantemente de tu culpa y de tu pecado. Y la buena noticia, dice Pablo, dice Pablo en este pasaje, es de que en Cristo esa deuda ha sido perdonada. En Cristo esa deuda ha sido cancelada. ¿Qué puede lavar mis pecados? ¿Qué puede borrar mi culpa? ¿Qué puede quitar mi vergüenza y mi dolor? Tú no puedes. Lo has intentado por años hacerlo y no lo has logrado. El alcohol no puede, quizás ayuda por un tiempito, pero después regresa peor. Hay cosas que te distraen, pero eventualmente regresamos a darnos cuenta de que todo eso sigue ahí. Y si le preguntáramos a Pablo y le dijéramos: Pablo, tú estás familiarizado con el pecado, mataste cristianos, ¿qué puede lavarnos nuestros pecados? Yo estoy seguro que Pablo respondería: nada que tú puedas hacer, nada, sino la sangre de Jesucristo tu Señor. Nada sino la sangre de ese Cordero de Dios que murió por ti. Porque cuando Él murió, cuando Él se desangró en esa cruz, derramó una sangre que cubrió tus pecados, como lo hacían estos pequeños corderos y estos animales. Cuando Él murió, canceló tu deuda con Dios. Pablo, ¿qué puede lavar mis pecados? Nada que tú puedas hacer. Nada sino la sangre de Cristo. Esta es la buena noticia, Tú no tienes que perdonarte a ti mismo, tú ya has sido perdonado. Ahora, si quieres pasar el resto de tu vida tratando de lavar tu pecado, si quieres tratar el resto de tu vida tratando de encontrar un sistema religioso que te funcione, ese es tu problema. Hay muchísimos sistemas de esos allá afuera.
Si quieres pasar tu vida, dale, pero solo hay una persona en toda la historia que dijo, es que no es un sistema, es una persona, y Jesucristo dijo, yo soy la respuesta a ese problema. Lo que no pudieron hacer la sangre de corderos durante 1500 años y machos cabríos, lo que no pudo hacer tu esfuerzo tratando de portarte bien de ahora en adelante, lo que no pudo hacer esa tu nueva disciplina que ahora te hace ser la mejor persona que conoces, quizás te hace orgulloso también en el proceso, lo que no puede hacer nada de esto por tu pasado, lo he hecho yo, porque yo soy, dice Jesús, el Cordero de Dios, que vino a llevar, que vino a quitar, que vino a llevarse consigo los pecados del mundo. Es una persona la que dijo, cuando yo morí, tu deuda fue cancelada. No tienes que perdonarte a ti mismo, tú ya has sido perdonado. Y quizás alguno pregunta, bueno, ahora, ¿y qué hago con todas estas memorias? ¿Qué hago con todas estas memorias? Todavía me recuerdo de mi pasado, todavía me recuerdo de lo que hice. Y lo que antes era solamente un recordatorio de tu vergüenza y de tu condenación, ahora, de ahora en adelante, si tú decides confiar en Cristo, en que a través de la muerte de Cristo, tu pecado fue perdonado y tu deuda fue cancelada, de aquello que te acusaba fue quitado de tu puerta, ahora puede ser un recordatorio de algo más. Ya no de tu pecado, ya no de tu vergüenza. Lo que antes te condenaba, la memoria que antes te traía vergüenza, ahora puede ser un recordatorio del perdón y de la gracia y del amor de Dios. La memoria del pecado nos debe recordar que Dios en Cristo llevó nuestro pecado. Y en este nuevo punto de partida para ti, en este tiempo donde tú consideras reiniciar tu fe, quiero que sepas que no tienes que seguir llevando esa culpa, esa carga, esa nube a donde quiera que tú vayas. Porque si Dios no te condena, si tu deuda con Dios fue cancelada, ¿quién eres tú para condenarte a ti mismo como un hijo de Dios? ¿Recuerdas a Abraham hace algunas semanas? ¿Recuerdas lo que hablamos de Abraham? Él tomó una sola decisión de confiar en Dios y dice la Biblia, le fue contado por justicia. Le fue dado el estar bien delante de Dios. Le fue dado el ser hecho justo delante de Dios. Le fue dado el regalo de ser justificado. Un solo paso de fe. Y todos los estudiosos del Nuevo Testamento creen que eso aplica también para nosotros. Que hoy se requiere de dar un solo paso de fe, de poner nuestra confianza en una sola cosa, en que la muerte y luego la resurrección de Jesucristo pagó por nuestros pecados, para que eso nos haga estar bien con Dios. Que Jesucristo en la cruz, derramando su sangre, se convirtió en ese Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, que lavó el pecado de la humanidad, que nos dio el ser justos ahora delante de Dios, y un acto de fe. Eso es lo que creemos y eso es lo que pasó con Abraham, y eso es lo que creemos que el Nuevo Testamento nos enseña, que un solo acto de fe es suficiente para recibir lo que se ha hecho por ti. ¿Qué puede borrar tu pecado? ¿Qué puede lavar tu pasado? ¿Qué puede quitar tu vergüenza y tu culpa? Nada que tú puedas hacer, nada sino la sangre del Cordero de Dios, nada sino la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ahora, si tú nunca has dado este paso de fe, si tú nunca has dado ese único paso de fe donde decides, ok, Señor, voy a confiar en esto porque ya vi que yo no puedo, Señor, voy a confiar en que lo que tú hiciste es suficiente porque todos esos sistemas no me han funcionado. Es más, muchas veces me han traído todavía más condenación porque no puedo ni siquiera cumplir con el sistema para quitar mi condenación. Si ya estás cansado de tratar de ganar la salida, de esforzarte lo suficiente para pagar el precio, para ganar un lugar en la mesa de Dios, para ganar la salida de un pasado que te atormenta. Y si hoy estás convencido de que el hecho de que la muerte de Jesús fue no solo por los pecados del mundo, sino por los tuyos, te quiero invitar a que des ese paso de fe hoy.
Te quiero invitar a que des ese paso de fe y decidas hoy poner tu confianza en Dios. Decidas hoy hacer como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Que hagas una oración que quizás ya has escuchado antes, pero que nunca habías hecho, sabiendo y estando tan consciente de que eres un pecador, que nunca habías hecho, sabiendo y estando tan consciente de qué es lo que representa. Que hagas una oración donde a través de esa oración no son palabras mágicas, no es un encantamiento, sino es una oración donde tú le vas a decir a Dios que de ahora en adelante vas a confiar y vas a dar ese paso de fe. Y vas a confiar en que Jesucristo es ese Cordero de Dios. Y en que su sangre fue suficiente para pagar los pecados del mundo. Si tú nunca lo has hecho, te voy a invitar a que lo hagas conmigo el día de hoy. Te voy a invitar a que le digas hoy, le digas: Señor Jesús, Padre, gracias, gracias Dios, por habernos amado tanto que has enviado a tu Hijo y que en la muerte de tu Hijo tenemos la mayor evidencia de tu amor por nosotros. Gracias, porque entiendo que no es un sistema, sino es una persona lo que puede quitar mi culpa, lo que puede lavar mi pecado, lo que puede quitar mi vergüenza. Y el día de hoy, yo confío en que la muerte de tu Hijo Jesús y la sangre derramada en esa cruz es suficiente para lavarlo, y pongo mi confianza en eso. Y confío que al Él resucitar selló todo esto y me dio un lugar en la mesa, en tu mesa, y me hizo de ahora en adelante estar bien contigo. Señor, gracias. Y confío hoy que ese sacrificio fue para todo el mundo, pero fue también para mí. Y ayúdame de ahora en adelante a ver todo mi pasado, no como algo vergonzoso, sino como un recordatorio del amor y la misericordia que tú nos has mostrado al enviar a Jesucristo. Te entrego mi vida, limpia mi corazón, quita mi culpa, quita mi vergüenza. Te lo pido en el nombre maravilloso del que murió y resucitó por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.